Buenas tardes, queridos hermanos, grandes bendiciones. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida a una nueva clase del libro de Filipenses. Hoy con el capítulo 4 de los versículos del 10 al 33. Tema de la enseñanza del día de hoy es modelos de dar y recibir. La palabra de Dios dice así, Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 23. En gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensáis en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme con lo que tengo. Si vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. También sabéis, oh Filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis para mi necesidad una y otra vez. No es un busque denominativo, sino que busco fruto que abundante en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviastes, con olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, supla pues toda necesidad vuestro conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. A nuestro Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a todos los santos de Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, mayormente los que pertenecen a la casa del César. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La idea principal de Filipenses capítulo 4 del 10 al 23 es la siguiente. Mientras Pablo expresa su gratitud a Dios por el apoyo de la Iglesia, destaca cuidadosamente algunos de los aspectos cristianos importantes sobre dar y recibir. Muchos pastores dudan en hablar de dinero en la iglesia. Hay varias razones por esta resistencia. Saben que algunas personas desconfían de los pastores, especialmente de aquellos que hablan de dinero. Los pastores no quieren parecer codiciosos, tampoco quieren ser asociados con los predicadores de la prosperidad. Aunque siempre deben tener cuidado cuando enseñan sobre cualquier tema, no deben evitar hablar de un tema en que la Biblia aborda con frecuencia: el dinero. En este pasaje en particular encontramos una maravillosa teología del dar y recibir que todos, tanto pastores como miembros, deberían considerar detenidamente. Los filipenses son un modelo de dar y Pablo es un modelo de recibir. Debemos presentarles mucha atención a ambos. Yo he conocido la pobreza extrema, tampoco he conocido la gran prosperidad, al menos en un sentido americano. Mi padre trabajó en una fábrica toda su vida y aunque teníamos lo necesario, no éramos muy ricos. Fui a la universidad con una beca completa y de alguna manera, por la gracia de Dios, llegué al seminario. Sin dudas, ahora soy pastor y profesor y tengo mucho, pero no tengo ninguna prevención en aparecer en alguna serie, en alguna radio o en alguna de estas grandes partes que tienen las celebridades. No puedo identificarme con todas las dificultades del apóstol Pablo, pero tampoco puedo identificarme como vive o tiene el estilo de vida Bill Gates, tal como usted puede identificarse conmigo. Sin embargo, he luchado a lo largo de mi vida como atesorar a Cristo, más que dar y estar contento en Él. He luchado con el pensamiento de que tengo demasiado dinero y que no estoy haciendo lo suficiente con Él. También me he preocupado por no tener suficiente dinero a veces. En mi mudanza a mis reciente dejé una iglesia grande para plantar una nueva y enseñar un seminario.
Esto provocó una reducción considerable de los ingresos. Tengo que tener los gastos en diversas cosas y todavía tengo que invertir y trabajar y buscar un poco más de ingresos para poder seguir adelante. Debido a estos desafíos tan reales, me encanta este pasaje de las Escrituras y lo necesito mucho. También he luchado con un tema de la riqueza y de las posesiones en varios momentos de mi vida. En cuanto a los autos que me he preguntado, Jesús tendría un automóvil. Así es, ¿qué automóvil conduciría Jesús? He batallado durante años con el hecho de recibir un salario de la iglesia. También he organizado por el estado de la iglesia, en lo cual parece estar orientado al consumo de la misión. Si nuestro pensamiento es el que no tenemos que luchar contra el dinero, debemos considerarlo. El Señor Jesús dice, estén atentos y cuídense de toda forma y de toda avaricia. Lucas 12:15. Tengamos cuidado de la avaricia porque es sigilosa. Pocas personas piensan que son codiciosas. Si usted cree que no es necesario leer sobre este tema, lo más probable es que sí lo sea. Otra suposición errónea es que los ricos o los pobres son espiritualmente superiores a los demás. Lo que piensan los ricos son más espirituales pueden creer una teología de la prosperidad radical. Con suficiente fe serás sano y rico, o una prosperidad baja de nivel. Si mantienes un sistema moral de la Biblia, Dios está obligado a bendecirnos materialmente. Ambas cosas son erróneas. Por supuesto, muchos de nuestros hermanos y hermanas internacionales están siendo asesinados por predicar el mismo mensaje por nosotros que estamos predicando. Su obediencia a Cristo no les ha traído riquezas, sino penurias y persecución. Los que piensan que los pobres son espiritualmente superiores asumen que los ricos son simplemente meros espirituales que los pobres, pero ellos en el camino hacia la madurez implica vender todo y mudarse a una choza de barro en el África, aunque el Señor puede llamar a algunos a hacer esto. Una visión tan global es errónea y simplista. Muchos grandes líderes espirituales en la historia de la Iglesia eran pobres y muchos eran ricos. Así ambos grupos necesitan considerar esta suposición. Necesitamos cambiar la teología de la prosperidad y la teología de la pobreza por una teología paulina. Debido a la naturaleza sensible del tema y la necesidad de aclarar los motivos de uno, Pablo aborda aquí asuntos de dinero con una maravillosa gracia pastoral. He seleccionado cuidadosamente sus palabras. Su teología es algo sobre la que podemos construir nuestras vidas. Consideremos lo que Pablo dice en 6 partes. Número 1. 6 palabras sobre dar y recibir. Filipenses 4, versículos del 10 al 20. A. Gratitud. Agradecer a Dios por la generosidad de los otros creyentes. Versículo 10. Pablo comienza la parte final de la carta en una explosión de alegría. Una vez más el apóstol se alegra. Esta vez añade el adverbio grandemente. Por eso está contento, está emocionado por el renovado apoyo de los filipenses. Nos dice porque estuvieron un tiempo sin dar, tal vez se daba debido a su pobreza, 2 de Corintios 8, versículos 1-2, o la inaccesibilidad a Pablo. El apóstol simplemente menciona que les faltó la oportunidad, pero nunca les faltó la preocupación. En resumen, Pablo está muy agradecido con la preocupación de los filipenses por él y por su generosidad. Al revisar los versículos del 10 al 20 notaremos algo interesante. Pablo nunca dice de forma implícita gracias directamente a los filipenses. Algunos piensan que está diciendo gracias más o menos. Pablo carece de gratitud por ellos. En absoluto, transmite totalmente su gratitud de una forma triangular sobre él, sí mismo y los filipenses y el Señor. Al continuar su gratitud en esta manera, evita 3 trampas comunes asociadas al hablar de dinero: la manipulación, la adulación y el silencio. En cuanto a la manipulación, Pablo no requiere que su asociación de gracias se interprete como una petición de más dinero. A veces, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden parecer así. Gracias por el cheque, pero no has enviado nada recientemente. Odian que
odias a los huérfanos, entonces haz otro cheque. En realidad las cartas nos dicen así, pero el mensaje puede contener una petición de culpabilidad. Pablo no quiere que en su agradecimiento se presente como una forma inteligente de pedir más. 2 veces en este pasaje dice no, versículo 11 y 17, para enfatizar, no se alegra por el regalo en sí, sino que quiere que piensen que necesita más ayuda, le interesa que la iglesia dé fruto y agrade a Dios. Pablo también evita la adulación, no se excede en sus elogios, no dice a la iglesia les bendigo desde esta celda en la cárcel. Filipenses, voy a poner una placa con sus nombres que no excede en los agradecimientos. Por último, evita el silencio. Algunas personas temen que se muestren algún tipo de gratitud en los receptores que lo enaltecen. Esta es una persona hiper espiritual. Pablo sabe que los que sirven dan fielmente y deben ser honrados. ¿Cómo evita entonces estas trampas? Evita la manipulación recordando por qué está contento. Es porque la iglesia está dando fruto y una relación que tiene con ella. No se alegra por las donaciones. Evita la adulación y se regocija en el Señor por los filipenses. No se explaya sobre ellos, sino que alaba al Señor por su fidelidad. Evita el tratado silencioso, regocijándose realmente en el Señor y delante de los filipenses. Así Pablo termina la carta de la misma manera que la abrió. Doy gracias a mi Dios siempre y me acuerdo de ustedes. Capítulo 1, versículo 3. Los eruditos han enseñado que hay un sorprendente paralelismo entre la acción de gracias del capítulo 1 de los versículos del 3 al 11 con la sección de agradecimiento del capítulo 4 del 10 al 20, con lo que se obtiene un bonito cierre de esta carta. Sigamos el ejemplo de Pablo. Si alguien nos ha bendecido, demos las gracias a Dios delante de Él. Podemos hacerlo en una carta o cara a cara. Agradezcamos a Dios por aquellos que se preocupan por nosotros y porque nos bendicen de diversas maneras. B. Contentamiento. Buscar esta raya roja. Capítulo 4, versos del 11 al 13. Para evitar la manipulación y aclarar los motivos que Pablo dedica 3 versículos a explicar el contentamiento cristiano, aunque está agradecido por la fidelidad de los filipenses, no quiere pensar en un pobre milagro ni en que le malinterpreten su alegría. Busca explicar a Jesús como una fuente de gozo y más grande fuente de fortaleza. Como resultado tenemos algunas reflexiones extraordinarias sobre la infravalorada gracia del contentamiento. Las filosofías de la época de Pablo hablaban del contentamiento como autosuficiencia. El apóstol transforma la idea para describirlo como suficiencia en Cristo. El conocimiento cristiano consiste en creer en Cristo que es suficiente. Es raro en los días de Pablo y es raro en nuestros días. En particular, los 2 libros en el periodo puritano reflexionaron sobre el pasaje y el tema. Jeremiah Burroughs escribió un libro titulado La extraña joya del contentamiento cristiano y Thomas Watson escribió el libro El arte del contentamiento divino. A mí me agradan los títulos, especialmente de Burgos, que de hecho lo llevó este libro y nos fuimos de viaje y lo leí por unos días. Al pasar un proceso de lenguaje, de entendimiento del mismo, tenía 3 tramas y Jeremías Burroughs había llegado al alma. El contentamiento es como una joya rara, es poco común. Si era poco común en los días de los puritanos, ¿cuánto más hoy? Debemos contemplar la joya como un momento de ser perseguido. Pablo se nos dice 3 verdades sobre el contentamiento cristiano. El contentamiento es ajeno a las circunstancias, capítulo 4, versículos 11 y 12. Pablo subraya el texto de su satisfacción, no aumenta ni disminuye en su función en su provisión material. Mayor o menor cantidad de las cosas no harán un cristiano una mayor satisfacción. Sin embargo, muchos de nuestros días suelen pasar que necesitan un cambio de circunstancias para experimentar con más alegría. Tal vez podamos identificarnos con este poema.
Era primavera, pero el verano es lo que quería. Los días cálidos y el aire libre. Era verano, pero el otoño es lo que quería. Hojas de colores y un aire seco y fresco. Era otoño, pero el invierno es lo que quería. La hermosa nieve y la alegría de las fiestas. Ahora es invierno, pero la primavera es lo que quería. El calor y florecer en la naturaleza. Era un niño, pero ser adulto es lo que yo quería, la libertad y el respeto. Tenía 20 años, pero quería tener 30, es lo que quería, ser maduro y sofisticado. Era de mediana edad, pero por tener 20 es lo que quería. La juventud y el libre espíritu. Estaba jubilado, pero a mediana edad es lo que quería. La conciencia sin imitaciones. Mi vida se acabó, pero nunca conseguí lo que yo quería. ¿Qué necesitamos para estar contentos? Más cosas, una casa más grande, un automóvil, una piscina, un lugar diferente para vivir, o acaso una choza de barro en el África que nos ayudaría a ser más felices. Pablo está enseñando la dura lección de la verdad en la raya roja del comportamiento cristiano. No tiene nada que ver con nuestras circunstancias. Se encuentra en Cristo. Lo necesitamos a Él. El contentamiento se aprende. Versículos 11 y 12. Pablo dice 2 veces que aprendió el contentamiento. Este no fue inyectado en su corazón. A través de muchas experiencias el apóstol aprendió que Cristo era suficiente. Pablo conoció la abundancia, supo lo que era ser hospedado por la rica Lidia en Filipos. Seguramente tuvo algunas cenas maravillosas con amigos cristianos, eran ricos en Éfeso y en Corintio, pero él no estaba más contento durante tales experiencias. Uno podría argumentar que es más difícil estar satisfecho en la abundancia que en la necesidad. Calvino escribe al respecto: el que sabe usar la abundancia presente con sobriedad y templanza, con acción de gracias, dispuesto a desprenderse de todo y siempre que es la plazca al Señor, dando también una parte a su hermano según su capacidad, y además no se envanece. Este hombre ha aprendido a sobresalir y a abundar. Esta es la virtud de la excelencia y rara, y mucho mayor de la resistencia a la pobreza. Pablo también conoció las dificultades para que no pensemos que es un mentiroso. Basta con leer el Nuevo Testamento. Aquí hay una muestra de los obstáculos que enfrentó en su correspondencia con Corinto. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. 1 Corintios 4, 11 y 12. Con mucha paciencia en las tribulaciones y en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos y en los ayunos. 2 Corintios 6, versículos 4 y 5. Pablo sabía que era la abundancia, pero también estuvo muchas veces sin comer. Sabía lo que era dormir en el frío y lo que significaba ser abatido. Aprendió a contentarse mientras seguía al Señor Jesús. Aprendió lo que importaba. Podría decirse que era una determinada crisis nos sacaría de nuestra relación con este mundo, pero el contentamiento no se aprende solo en momentos de crisis, sino a través de la exposición a tiempos de necesidad y tiempos de abundancia. Implica una lucha regular que creer en Cristo es suficiente. Es necesario pasar por la escuela de la necesidad y la escuela de la abundancia. En la escuela de la prosperidad nos encontramos con la prueba de la codicia. Tenemos presiones que creará en nosotros un deseo insaciable de tener más. Salomón escribió: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Además, Pablo dice a Timoteo que los que son ricos tienen otras tentaciones. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y muchas codicias necias y nocivas, y huyen de los hombres en la destrucción y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. 1 Timoteo, versículos 6, versículos 9 y 10. Pablo llama la atención sobre las tentaciones de la
altanería y de la confianza equivocada, el no disfrutar de los dones gratuitos de Dios y no hacer obras buenas, la tacañería, el hacer malas inversiones y el vivir una vida vacía. En la escuela de la pobreza, esta escuela también presenta varias pruebas. También los pobres son probados en la codicia, aunque esta prueba puede sorprender a la gente. Los pobres no son inmunes a la ambición. La codicia puede hacer que los pobres tengan una tentación de pecar para enriquecerse, al mentir, al robar, al depender de otros para no trabajar o manipular. Pueden sentir envidia de su vecino, aunque éste también sea pobre. La persona que tiene una choza de barro podría fácilmente sentir envidia de las personas que tienen un techo de metal. En los orfanatos pueden ver la codicia y la envidia en la acción, pues los niños quieren las baratijas de sus compañeros a pesar que todos los niños son pobres. La codicia no se elimina cuando uno se hace rico o pobre, es una cuestión del corazón. Los pobres también tienen una tentación de perder el contentamiento en Cristo y si alguna vez llegan a ser ricos. El escritor de Proverbios nos recuerda en cualquier situación debemos anhelar una vida de contentamiento que glorifique a Dios. Solamente 2 cosas te he pedido, concédelas antes que muera. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario, no sea que alguna vez satisfecho te niegue y te diga, ¿y quién es el Señor? O que sea pobre y llegue a robar y ofende el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versículos del 7 al 9. Los ricos tienen la tentación de negar a Dios y los pobres tienen la tentación de querer ser ricos y de robar para pagar. El escritor dice, dame una vida satisfecha, dame lo que necesito, ayúdame a ver lo que tú eres más importante, Señor. El contentamiento se aprende. El contentamiento fluye de la unión de la confianza en Cristo, versículo 13. Pablo nos cuenta ahora el secreto del contentamiento, un secreto público y abierto. El contentamiento cristiano está basado en nuestra relación con Cristo, fluye de nuestra unión, de la comunión con el Salvador. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo en particular es uno de los más citados en la Biblia, pero desafortunadamente también es uno de los que con mayor frecuencia se aplica de forma incorrecta. Pablo no está haciendo una declaración categórica y completa aquí. No está diciendo, puedo romper todas estas cadenas, golpear a estos guardias y salir corriendo de esta prisión en un tiempo récord gracias a Cristo que me fortalece. Muchos deportistas les encanta citar este versículo cuando inspiran para alcanzar sus sueños. A menudo tienen buenas intenciones, pero están desinformados. No cuestiono sus motivos, solo sus exigencias. No puedo encestar una pelota de baloncesto, no importa cuántas veces yo la cite, Filipenses 4:13. Este es el hecho que no cambiará. El único momento en que puedo hacer una volcada en cuanto alguien baja el aro bajo unos metros. No es un problema de incredulidad, es un problema de la habilidad que uno tiene para poder encestar un balón de baloncesto. La frase todo debe dirigirse en el contexto. Aquí se refiere a la satisfacción a las posesiones materiales. Lo traduce bien. Puedo hacer esto en medio de aquel que me fortalece. Si el resto de las versiones de la Biblia agregan esto, entonces expresan exactamente el pensamiento de Pablo. Todo, que quiere decir esto, lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice que a través de Cristo es capaz de estar contento en cada situación. Este es el secreto. Cristo es suficiente. Cristo nos capacita para estar contentos. C.J. Mangley lo dice bien. Pablo aprendió el secreto porque aprendió a prestar atención al Salvador. El apóstol no está preocupado por su situación, sino por Jesús. Este es el secreto. Cuando nos encontramos en Jesús podemos estar contentos. Nos preocupamos de las circunstancias o nuestro Salvador. Cita a un piloto de la NASCAR, Jeb Gordon. ¿O qué necesitamos? ¿O terminas golpeando algo muy fuerte?
A esta simple y verdadera afirmación también se ilustra la naturaleza de la vida cristiana. O te centras en Jesús o te estrellarás contra el descontento de la queja, el engaño, la desconfianza o la codicia. El secreto es centrarse en Jesús y estar en comunión con Él diariamente. Entonces, la fuerza estará en Él. Pensemos en la siguiente pregunta. ¿Le falta la satisfacción que nos ha hecho menos flexibles para vivir en la misión? El contentamiento nos hace aceptables. ¿Cómo puede la gente dejarlo todo en el campo misionero extranjero? He aquí cómo están preocupados por Jesús, no por sus circunstancias. Han elegido vivir según Filipenses 4, del 11 al 13. No necesitan un montón de cosas, ni un enfoque familiar, ni un lugar cómodo. La satisfacción cristiana nos hace flexibles y capaces de ir a cualquier parte y seguir al sur. Decide unirse a una plantación de iglesias o al norte a enfrentarse a muchos desafíos culturales. Si alguien se muda a otro país o un lugar empobrecido, posiblemente tendrá que beber café instantáneo. Esa es una verdad, una prueba de contentamiento. Y lo que es más grave, vivir en el extranjero exige aprender otro idioma, adoptar nuevas costumbres y reorientar su forma de vida. Se puede lograr si no estamos satisfechos en Cristo o lo estamos contentos de Cristo, lo que han aprendido a decir como Pablo. Si tenemos que comer y que cubrir, con esto estamos contentos. Primera de Timoteo 6:8. He conocido algunas personas que dicen, serviré en cualquier lugar mientras sea en mi ciudad, o puedo ir a cualquier lugar mientras esté cerca de mi familia. Necesitamos a Jesús y algo más. A Cristo es suficiente. Pablo nos muestra que los cristianos satisfechos no han hecho de este mundo su hogar, han encontrado satisfacción en otro lugar, en alguien más. El escritor de Hebreos dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hebreos 13:5. Apliquemos este texto, dejemos el amor al dinero y encontremos el contentamiento con lo que tenemos. El Señor nunca nos dejará. Ese es el lenguaje de la Gran Comisión de Mateo 28, del 18 al 20. El contentamiento cristiano nos hace aceptables, flexibles, abiertos, donde el Señor quiere enviarnos, porque lo que debemos tener es solamente a Él. Si tenemos su presencia, entonces tendremos lo suficiente. C. La asociación, la relación inseparable entre el polvo financiero y la comunidad evangélica. Versículos del 14 al 16. Estos versículos Pablo retoma el tema del versículo 10 y lo aplica destacando todos los detalles del apoyo ejemplar de los filipenses. Radica en la simpatía y en la autenticidad de los filipenses, que tuvieron la amabilidad de compartir su compañerismo, sus problemas. Sin embargo, su amabilidad fue más allá del mero sentimiento, fueron auténticos socios en el comportamiento de la misión de Pablo mediante el apoyo financiero. Pablo nos muestra aquí una relación inseparable que existe entre la donación financiera y la comunidad evangélica. Si no damos, no somos socios, más bien somos consumidores o clientes, pero el apóstol no se ve a los filipenses como clientes, sino como colaboradores. Se juntaron todo, aunque muchos de ellos no eran ricos, se ganaron la reputación de dar el sacrificio, la generosidad, el gozo para apoyar la misión. Segunda de Corintios, versículos 8 y 9. La relación de Pablo con los filipenses era especial. No era de extrañar que los amara tanto. Y dice, desde los primeros días de la iglesia apoyaron la misión de hacer avanzar el evangelio y plantar iglesias. Cuando dejó Filipos para ir a Tesalónica, Hechos capítulos 16 y capítulo 17, esta joven iglesia ya estaba ayudando. Dice que ninguna otra iglesia entró en tal sociedad. Filipenses 4:15. Aparentemente algunos disfrutaban de los beneficios de la enseñanza y el cuidado pastoral de Pablo, pero no asumían la responsabilidad de dar. Esto es algo muy común en las congregaciones locales, recibir los beneficios pero no dar nada a cambio.
Cuando una persona recibe una sólida instrucción, la cual conduce a una vida y a una piedad, además recibe cuidado pastoral, tiene el privilegio y la responsabilidad de dar y apoyar a la misión de la iglesia. Como individuos, no seamos clientes, seamos colaboradores, unánimos, como socios a través de las donaciones financieras. No seamos ninjas que aparecen simplemente un domingo y luego desaparecen misteriosamente. Convertirémonos en socios. Seguramente en la asociación implica algo más que el dinero, pero el dinero es importante porque no podemos llevar a cabo la misión con una pura simpatía. Como iglesia, sigamos el ejemplo de los filipenses. Aunque era una iglesia joven, apoyaban el trabajo en otros lugares y participaban en la plantación de otras iglesias. Quiero que nuestra joven iglesia plantada empiece a la luz de los cientos de comunidades de los rincones oscuros del mundo. Anhelo ver la multiplicación de muchas iglesias, no solo en la adición de las asistentes a una iglesia local. Esto sucederá a través del apoyo sacrificado y generoso para la gloria de nuestro Salvador, de quien es digno cada sacrificio que hacemos. D. Fructificar, comprender la importancia espiritual y entender lo que es dar, versículo 17. A continuación, Pablo añade su teología del dar y recibir en el significado espiritual y el eterno vivir y una vida generosa. Vuelve a decir, no, es muy cuidadoso en cuanto a lo que dice y no lo dice. Después de hablar un privilegio y la responsabilidad de dar, menciona que no es y lo que busque la dádiva. Pablo quiere que sepan que la alegría no se sabe el hecho de que hayan hecho una ofrenda. No está insistiendo en la importancia de dar porque lo que quiere hacerse tampoco es rico. Esa es una motivación para que entonces se alegre la colaboración de los filipenses y dice, busco el fruto. Pablo quiere que los filipenses den fruto y que se beneficien espiritualmente. Está contento porque ellos están actuando como cristianos. Pablo abrió la carta orando para que los filipenses estuvieran llenos del fruto de justicia. Esta es una forma de ser fructífero y dar generosamente. Todo pastor debe sentirse libre de hablar de dinero porque debe preocuparse de la fecundidad del pueblo de Dios. Como pastores tenemos la responsabilidad de ver que la gente crezca espiritualmente e invierte eternamente. Debemos de querer ver el crecimiento y la fidelidad día a día, área por área de su vida, incluida la administración financiera. Esto no significa que conozcamos el salario de todos o el sueldo de sus cuentas bancarias, pero debemos enseñar sobre ello y hacer que las personas rindan cuentas por lo que nos preocupamos por el pueblo de Dios y por darnos cuenta que es su pastoreo. Anteriormente, Pablo les dijo a los filipenses que estaba trabajando por su progreso y su gozo en la fe. Eso implica una parte del progreso es de dar, buscar el fruto. Este dar fruto es un hábito. Pablo ora por los colosenses, porque quienes den fruto de una buena obra, Colosenses 1:10. Aquí hay una buena obra, fructificar y dar financieramente para promover el Evangelio. Cuando nosotros nos encontramos en esta situación de la iglesia, nosotros recordamos que la ofrenda de la semana no es la calidad, sino es la cantidad. También es el amor con el cual uno está entregando a Dios como ha sido bendecido. Pablo también señala la importancia eterna de dar y dice, busco fruto que aumente en su cuenta, capítulo 4, versículo 17. El apóstol se complace porque sabe que Dios bendecirá a todos los creyentes por acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Necesitamos vivir en esta vida en perspectiva. Dios honrará la fidelidad y la fecundidad de las personas en esta vida. Jesús enseñó en este tema en varios lugares. Mateo 6, versículos del 19 al 24, Lucas 12, del 32 al 34. Alistair Bach señala que aunque no es mala idea tener una IRA, cuenta individual de jubilación por las siglas en inglés, todo creyente debería tener una IEA, cuenta individual eterna, por las siglas en inglés. Es decir, deberíamos acumular tesoros en el cielo sobre la IEA, que pregunta, ¿qué hay en ella?
y cuánto hiciste en tu última contribución. Book. En la inversión más segura es administrar fielmente nuestros recursos por causa del reino. Pablo está encantado por ellos, por los filipenses que están contribuyendo a la cuenta eterna, por lo que se muestra su tesoro aquí en la tierra, sino que ellos mismos se han dado cuenta que al invertir en esto también forman parte y son ciudadanos del cielo. La adoración. Complacer a Dios a través de la ofrenda de sacrificio, capítulo 4, verso 18. Pablo abandona la metáfora financiera y recurre a las imágenes del Antiguo Testamento. Utiliza el lenguaje sacrificado de la adoración. Su lenguaje parece al de Romanos 12, versículos 1 y 2, donde habla a ofrecer nuestras vidas a Dios como un acto de adoración. Al igual que los sacrificios del Antiguo Testamento producían un aroma agradable que accedía hacia el cielo, Pablo dice que entregaría el sacrificio que agrada a Dios. De hecho, el apóstol da mayor valor posible a la ofrenda de un medio para adorar al Señor. ¿Qué fragancia nos atrae? A mí me atrae el olor de campos verdes, los campos de café, las fresas frescas, el dulce aroma de la manzana, el dulce aroma de la exquisitez del amanecer. La obediencia sacrificada es un aroma agradable para Dios. Esta es la razón por la cual debemos dar fielmente para complacer a Dios. Debemos querer dar porque damos lo adorable. Podemos dar, y nuestras ofrendas realmente agradarán a Dios. Sin embargo, no nos dan puntos. No nos podemos ganar la salvación dando un cheque. No compraremos al Señor en un sentido. Damos porque somos salvos, no para alcanzar la salvación. Dar es la respuesta maravillosa de la gracia que Dios nos ha mostrado. Jesús es un dador. Él dio su vida por nosotros, así que el creyente maduro sabe que dar no es una carga, es puro gozo y un acto alegre de adoración. Cada semana, cuando estamos y entregamos nuestras ofrendas, debemos decir: esto es solo por tu gracia, Señor. Recibe esto como una alegre ofrenda de adoración, porque todo lo que tú has hecho, todo lo que he trabajado es tuyo, Señor. No importa si somos pastores, maestros, líderes de un grupo pequeño, padres de familia, debemos enseñar la importancia de dar por el deseo que la gente complazca a Dios. No es el dinero, es dar, es la importancia, porque es una forma de adorar a Dios y honrarle. El dinero es una gran herramienta, pero un terrible maestro. Adoremos a Dios con el dinero, pero no adoremos al dinero. F. La fe. Confianza en la provisión de Dios, versículos 19 y 20. Pablo anima ahora a los filipenses con una magnífica promesa en ellos, que supieron suficientemente las necesidades del apóstol, y ahora él les asegura que Dios suplirá todas sus necesidades con su infinita riqueza. Pablo no promete a la iglesia que Dios proveerá para su codicia, sino para su necesidad. Aunque seguramente tiene en mente la provisión material, no debemos limitar la aplicación de esta dimensión. Dios también suple toda necesidad espiritual, incluida la capacidad de estar gozosos y encontrar la suficiente fuerza en Cristo. Pablo dice que Dios proveerá todo lo que necesitan para vivir para Cristo. Aquellos que están motivados como los filipenses deben maravillarse ante esta extraordinaria promesa. Aquellos que dan como los filipenses deben atesorar esta promesa. Aquellos que dan y viven como los filipenses deben confiar en la provisión de Dios. 2 Corintios 9, versículos del 6 al 15. Pablo es un testimonio vivo de esta promesa. A través de la abundancia y de la necesidad descubrió que Cristo es suficiente. Podemos confiar en el cuidado del Padre. Tenemos muchos miedos cuando se trata de dinero. Necesitamos combatir el miedo a las promesas de Dios. Dios ama a sus hijos, creámoslo. Él se ha apoderado de nosotros. Nosotros somos de Él. Y atesoramos a nuestro Señor Jesús y confiamos en el Padre porque Él es bueno y porque sus hijos deben acudir a las Escrituras y recordar sus promesas. Fijemos nuestros ojos en la cruz en el momento de la duda y la necesidad, recordando que Dios ha resuelto nuestro mayor problema. Él dio a su propio Hijo por nosotros y Él puede proporcionar el pan de cada día. Romanos 8:32.
Aprendamos a aplicar Filipenses 4, 6 y 7 al asunto del dinero. Derramemos nuestro corazón al Padre. La oración cuando nos sintamos afanosos de nuestra congregación. Hay una pareja joven que sintió el ministerio juvenil antes de irse al seminario, cuando una historia que creó hasta de George Mueller, cual famoso evangelista y director de un orfanato, encontraría implícitamente la pareja que vivía en un escaso salario. Una noche en particular tenía 13 centavos en su cuenta bancaria. Les pagaban al día siguiente, pero se habían quedado sin muchas provisiones, incluido el papel higiénico. Después de un periodo de frustración, decidieron orar para que Dios proveyera. Se tomaron en serio Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se preocuparon por nada, pero oren por todo. Esta noche el grupo de jóvenes hizo que muchos grupos lo hicieron. Era empapelar su casa. Eso significara que tiraron papel higiénico por todo el lugar, por todo el inmueble, por todo el patio, por los árboles. Pero este grupo no sabía realmente que es lo que estaba haciendo. Así que lo usaron un rollo y dejaron el resto del paquete en la puerta. Tocaron el timbre y salieron corriendo. Cuando la joven pareja abrió la puerta, descubrió que la oración había sido atendida. Utilizó esta historia simplemente para ilustrar cómo debemos derramar nuestros corazones delante de Dios y agradecerle y entregarle a Él nuestras cargas, ya sea que tengamos la necesidad de un trabajo, sabiduría, pan o una fórmula para bebés. Entreguémoslo a Dios en oración. Sigamos el modelo de Pablo a los filipenses y agradezcamos y regocijémonos en el Señor por nuestros compañeros en el Evangelio. Agradezcamos a Dios por ellos. Aprendamos también el secreto del comportamiento. Cristo es suficiente. Guardemos la relación entre el apoyo financiero y la genuina colaboración en el Evangelio. Entendamos que dar es una forma de ser fructíferos y de acumular tesoros en el cielo y de adorar a Dios y vivir en una forma tan generosa y sacrificada. Recordamos que todos podemos confiar en Dios y cuidamos de nosotros. Pablo sale de esta promesa con una alabanza del versículo 20. Esta es la respuesta adecuada de Dios, quien ha provisto nuestra salvación y continúa sosteniéndonos en nuestra vida espiritual y físicamente. El apóstol estalla de alabanza al poner al Padre de la gloria. Efesios 1:17. Admiremos a Pablo, quien está confiado en la cárcel y sin embargo se eleva con un corazón lleno de alabanza y reflexiona sobre todo lo poderoso que puede hacer Dios en nuestras vidas. También nosotros elevemos esas alabanzas con gran fidelidad por todo lo maravilloso que Dios está haciendo y obrando en nuestras vidas. Un saludo cordial de aliento evangélico, Filipenses del 21 al 23. Consideremos las últimas palabras de Pablo a sus amados compañeros en esta carta inspirada de gozo sobre el avance del Evangelio. El apóstol dice a la iglesia que le saluden a todos los santos, santos por su posición en Cristo Jesús. Inició en la carta con un saludo a los santos, versículo 1:1, y ahora cierra una expresión similar. Tiene un vínculo común por su relación con Cristo. También envía saludos a los hermanos. Una vez más vemos que Pablo rara vez vivió aislado, vivía una vida cristiana en comunidad, incluido cuando estaba en la cárcel. Luego amplía esta cálida despedida enviando un saludo de todos los santos. Esta es la referencia que recuerda a la iglesia de Filipos y a nosotros sobre las obras genuinas de las comunidades de la fe y la solidaridad del compañerismo. El aspecto más llamativo es el saludo final de este versículo 22, especialmente en las de la casa del César. La mayoría que esta expresión se refiere a quienes sirvieron de diversas maneras en la casa del César. Esta referencia es un toque maravilloso al final de la carta, pues recuerda que los filipenses, que es el poder de Roma, no puede. En última instancia de tener el poder del Evangelio. Anteriormente Pablo habló de su deseo del avance del Evangelio. Aquí vemos su activamente avanza incluso en su encarcelamiento. Esto debido a su alrededor para los filipenses, quienes se enfrentaron en la oposición. Pablo termina con una palabra de bendición. La gracia del Señor Jesucristo sea en el espíritu de ustedes.
abrió la bendición de la gracia, ahora cierra con otra. Esta notable carta está saturada de gracia desde la promesa de Dios al contemplar lo que comenzó y la promesa que tenemos al estar con Cristo. Es impresionante que se despojó a sí misma en Cristo y la justicia imputada en Cristo sobre los pecadores y los creyentes. El hecho de que tenemos una ciudad celestial, hasta el Padre que escucha nuestras oraciones, se nos daba la paz. Un Padre que suple todas nuestras necesidades. Necesitamos conocer más de esta gracia. Necesitamos relacionarnos y enderezar la gracia en nosotros. De hecho, es que debemos alabar a Dios y su gracia a favor, que nos trae un gran gozo. Hagamos avanzar el Evangelio de la gracia con fidelidad y valentía. Gracias, queridos hermanos. Si Dios lo permite, estaremos en otra enseñanza. Que el Señor los bendiga.